para ver qué visión tiene sobre los cambios, ¿no? Estuvimos conversando sobre todos los cambios que se sucedieron desde ayer a la tarde en el Gabinete Nacional y decíamos que nos cuesta entender a veces el panorama completo y por eso necesitamos que nos den una mano con eso y estamos en comunicación para tal efecto con Diego Corbalán. Él es sociólogo y también periodista y le damos los buenos días. Buenos días, Diego. Daniel Veloso y Virginia San Román, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, Virginia, Daniel? Buen día, gracias por llamarme. Al contrario. Bien, Diego, ¿qué visión tenés? ¿Qué nos podés decir con respecto a esto de los cambios? Hoy decíamos, viste, al comienzo, como dicen todos los medios, si es como uno dice, la última oportunidad que se tiene de cambiar, cómo lo ve la sociedad, Sí. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, el nombre del programa de ustedes, ¿cómo es? Es lo que hay. Está bien, ¿no? Sí. Yo creo que tienen la respuesta a mano, ¿no? Sí, a ver, es más complejo, sí. por supuesto. Pero, sí, no, está claro, sí. Pero viene por el lado de lo que el Frente de Todos tiene como oportunidad y a mano. Digamos, es un poco para poner el nombre del programa de ustedes con un poco más de filosofía política, si se quiere, ¿no? Bien. Hay una realidad que el oficialismo tiene un problema serio para controlar las cuentas públicas. Y esto tiene raíces en lo político, por supuesto, porque el presidente demostró ser un presidente más de hacer los mandados que dicta el núcleo duro del Frente de Todos, que es el kirchnerismo o el cristianismo, que un dirigente capaz de imprimir un rumbo propio. En esa senda se fugó, yo diría, gran parte del poder político del presidente Alberto Fernández. De hecho, ayer algunos colegas decían, bueno, Alberto Fernández renunció. Bueno, sí, renunció al poder, no renunció a la presidencia, pero claramente renunció al poder. Y creo que la opción de Cristina, hubo algunas comparaciones que yo creo que en algún punto está bien que se haga ese paralelismo entre lo que fue esta designación de Sergio Massa como superministro y aquel superministro de Caballo de la Rúa, ¿no? Claro. Es decir, yo no tengo algo que necesito que lo traiga una persona a la cual le tengo que ceder poder para que construya un liderazgo, en este caso económico, pero también reconstruir parte del liderazgo político. Y creo que Cristina en el fondo sabe, ideológicamente probablemente no lo comparta, y menos aún decirlo públicamente, pero sabe perfectamente que hay que hacer algo con las cuentas nacionales. Yo planteo el término cuentas nacionales, que es un término muy usado por los economistas cuando hablan básicamente de los números que un país genera entre sus ingresos y sus egresos. Esto es muy de contador, si se quiere, pero es la realidad de la Argentina. O sea, si la Argentina, Daniel, Virginia, si no ordena su gasto y si no administra bien los recursos de los que se va a valer, va a ser muy difícil que cualquier superhéroe político ordene esto si no ordena primero eso. Claro. Viste que, Diego, hay un temor a la palabra ajuste. Cuando uno dice ajuste es como que nadie se anima a decirlo abiertamente. Claro, sí. Bueno, el menemismo lo llamó racionalidad en los 90, te debes acordar, Daniel. Claro, bueno, racionalidad. Sí, a ver, llámenle como quieran, pero... O reperfilamiento, ¿no? Cuando le llamó... Sí, reperfilamiento. Sí. El tema es que aún los socios políticos del gobierno en la región, países como Bolivia, o incluso el caso de Venezuela ahora, son países que empezaron a ordenar de a poquito sus cuentas nacionales a través de ajustes de las cuentas públicas. Entonces, después, por ejemplo, en el caso de Uruguay, hay debates ideológicos muy interesantes, hay un ping-pong político entre los grandes partidos donde se discute permanentemente lo ideológico, pero la discusión sobre el rumbo económico está más atado a, si querés, superficialidades o a cuestiones que vienen después de mantener ordenadas las cuentas públicas. O sea, como parafraseando un poco lo que dijo en su momento Daniel Scioli, con las cuentas no se jode. Scioli había dicho con el hambre de la gente, con la comida no se jode en tiempo de la 125. Bueno, ese es un poco el concepto incluso de los socios ideológicos en la región
que tiene el kirchnerismo, que claramente están hasta la centroizquierda. Con las cuentas no se jode, porque si no los países se desmadran, pierde su valor su moneda, y empieza una catarata de devaluaciones y de despreciación de la moneda, y de desgaste político, porque en la Argentina, antes que nada, cuando el dólar se dispara, está mostrando que hay debilidad política. Claro. Diego, obviamente nadie se atreve a decir la palabra devaluación. Eso Sí. está clarísimo. Pero vos bien lo decís, tenemos que hablar de ordenar las cuentas públicas, no hablemos de ajuste. ¿Esto Sí. qué implicaría? Bajar planes sociales, bajar las contrataciones, los contratos en el Estado o el ingreso al Estado, subir tarifas. ¿Es esto lo que está en juego? En qué medida cada una de esas cosas, Virginia, pero sí, la respuesta es sí, porque el kirchnerismo, abrazando su variante populista, digamos, cada vez más, siempre cree que puede subir ingresos y nunca bajar gastos. Entonces, es imposible. Y esto no quiere decir que el Estado deba, de un día para el otro, eliminar planes sociales, cerrar todo tipo de ayuda social a los sectores vulnerables. No. Lo que implica un ajuste es incluso ver en qué de todo lo que implica que el Estado gaste plata, tiene que empezar a recortar, especialmente en aquello que representa los gastos mayores, que es el tema de la energía, por ejemplo, y el transporte. No puede seguir habiendo en la Argentina empresas privadas viviendo al calor del subsidio. Imagínense ustedes con el programa de radio viviendo de un subsidio del Estado que hace que prácticamente no necesiten salir a buscar publicidad, que tengan la vida más o menos arreglada. Bueno, sería un negocio maravilloso. Claro. Pero no sería un negocio justo, en todo caso, ¿no? Exactamente. Es lo que siempre decimos nosotros, que cómo puede ser que las empresas, acá cada emprendimiento que hay, todos tienen que recibir un subsidio del Estado, el transporte, o sea, todo eso. Eso implica, Daniel, que, bueno, en la área metropolitana de Buenos Aires, porque hay que decir las cosas con claridad, porque si no, no se entiende. Esto hace que en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, bueno, probablemente un boleto de colectivo tenga que valer 100 pesos para el que lo puede pagar. O sea, la aplicación de un ajuste implica, hay que llevar sincerar la tarifa. Los transportistas hablaban de 150 pesos de boleto mínimo. Yo creo que sería una locura. Pero llevarlo a valores más cercanos y hacer como se está haciendo ahora con el tema de subsidios a la luz y al gas. ¿Usted no lo puede pagar? Demuéstremelo. Y es más, te diría yo, el Estado sabe si vos podés pagarlo o no. Tenemos una tecnocracia con la aplicación de herramientas digitales que es formidable. Es verdad. Vos pensás que la política gasta plata en elecciones y sabe vos, Daniel o Virginia, dónde viven y a quién votaron, sin que ustedes se los digan. ¿Cómo no vas a ver la FIP, el perfil impositivo que vos tenés y la capacidad de pagar un boleto de colectivo 100 pesos? Claro. ¿Cómo no lo vas a ver el Estado eso? Bueno, tenés razón. Que no lo sabe, que te lo pregunte. Sí. Daniel, Virginia, ¿ustedes pueden pagar un boleto de colectivo 100 pesos? No. ¿Por qué? Bueno, acá, porque soy monotributista, porque tengo relación de dependencia pero gano esto, porque tengo familiares a cargo, en vulnerabilidad, bueno. Entonces, es el momento de tecnificar la discusión, porque si no nos quedamos parados en que la cuestión es estrictamente ideológica, y en el ideológico no discutimos nada, discutimos ideas y no hechos. Sí, es verdad, sí, nos quedamos en eso. Sí, y llevan a toda un trámite burocrático a toda la gente a tener que andar, completando estas planillitas. Bueno, claro. ¿No? Cuando el Estado tiene información, bueno, esa es otra discusión, pero volviendo al punto, el Estado tiene que ordenar los gastos, tiene que ordenar las cuentas. Esto puede implicar que haya que subir impuestos en algún lado, pero creo que hay, en la búsqueda de la relegitimación que necesita tener el Estado, no solamente tiene que pensar en subir impuestos, sino que tiene que pensar en bajar algunos. Por ejemplo, yo creo que el tema impositivo, bueno, probablemente las grandes empresas siempre tengan espalda para subir un poquito más los precios a partir de impuestos que le suben a ellos. Ahora, una pyme, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué límite? ¿Hasta el bolsillo del vecino, que le compra todos los días al kiosquero o al almacenero
el paquete de galletitas, un paquete de harina, de arroz. Entonces, bueno, probablemente el Estado tenga que decir, vamos a reducir impuestos a los sectores productivos medios, las pymes, que son el 98% de las empresas argentinas, y bueno, invitar ese 2%, mostrarle a la población que no todos somos iguales. Acá me parece que también hay una idea que el kirchnerismo tiene, que el que genera riqueza es malo y el que la tiene que recibir es bueno. Y la verdad, no es así. Justo ayer en charla familiar, mis hijos, los grandes, que tienen más o menos 20 años, me preguntaban, papá, ¿por qué el Estado no genera riqueza? Sí, porque no tiene empresas, o sea, salvo YPF y algunas que otras empresas que dan valor agregado. El Estado administra los recursos, no genera recursos. Entonces, ¿quién genera recursos? Y el sector privado. ¿Y qué hay que hacer en el sector privado? Ayudar. Lo que genere más recursos. Más. Claro. Entonces, si una empresa, que pongamos la radio, tiene 10 empleados y necesita tener 20, bueno, el Estado tiene que sentarse y decir, bueno, ¿cómo hacemos para que tengas otros 10? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué beneficios te puedo dar? Discutir, por ejemplo, leyes laborales, discutir el tema de la indemnización. ¿Le sirve hoy a un empleado tener toda la indemnización junta o se puede pagar como seguro de desempleo de manera escalonada, incluso a un valor superior? Bueno, ahí tiene que estar la creatividad del Estado, no de eliminar la indemnización, sino de ofrecer un incentivo distinto. Otro ejemplo. Sí. La cuestión del monotributo, por ejemplo. Está bien, si estamos de acuerdo que la sindicalización en la Argentina en algunos sectores termina oprimiendo la propia producción y desincentiva al empresario a invertir, ¿por qué no ofrecer un monotributo que le compita a la sindicalización? Por ejemplo, permitir que el trabajador elija libremente si quiere la sindicalización o no, y que en todo caso, si opta por ser un trabajador independiente, bueno, que tenga la capacidad de tener una retribución a la altura o superior de estar sindicalizado. ¿Por qué no? Entonces, yo creo que, bueno, ahí si lo querés plantear ideológicamente se puede plantear, pero hay que discutir cosas. La Argentina tiene deudas históricas no atendidas. Un ejemplo es el régimen de coparticipación de impuestos entre naciones y las provincias. Eso se votó. Eso es una larga data. Claro, reforma del 95 de la Constitución y nunca debatido en el Congreso. Nunca, claro. O sea, es mandato constitucional además. Sí. La política no se digna a discutir esas cosas. Francamente, porque indudablemente es una moneda de cambio y de presión entre nación y las provincias, pero... Bueno, históricamente. Bueno, entonces, y todo esto para poder hacerlo hay que lograrlo con poder político, ¿no? El famoso volumen político que le gusta decir tanto a los colegas politólogos, que tienen razón. Es decir, la calle Pou, cuando asume en Uruguay, asume con una super ley que contemplaba la modificación de 135 leyes. Lo pudo hacer en un momento en el que, como todo gobierno nuevo, llega reluciente, con poderío, con capacidad de fuego y con capacidad de convencimiento de la población. Bueno, el gobierno, el argentino, hoy tiene la chance con Sergio Massa de hacer algo por el estilo. No sé si ir a una gran votación de una ley en el Congreso, pero tiene esa oportunidad de, como el jugador en el casino, de recibir las últimas fichas y decir, bueno, estas y nada más. ¿No? Claro. Ya perdiste todo. Sí. La banca te va a prestar esto, pero es lo último que tenés. Si lo gastás, te vas del casino. Me parece que por planteado así es un poco dramático, pero la verdad es que yo creo que es un momento político dramático que tiene el oficialismo y que arrastra el destino del país, obvio. Seguro. El tema después, viste, cuando todo sale bien, ¿quién se lleva los laureles, no? Claro. De todo esto. Bueno, acá políticamente creo yo ayer un poco garabateando ideas a propósito de esta novedad del oficialismo, yo creo que con la designación de Massa como superministro, claramente Cristina tachó la doble, es decir, con Sergio Massa en el gobierno entierra toda especulación sobre la posibilidad de que sea candidata presidencial el año que viene. Grábenlo si quieren, déjenlo grabado, porque yo creo que va a ser así, porque creo que además sus aspiraciones y sus ambiciones personales en algún punto la terminan traicionando ella misma, sabiendo que tiene un frente judicial muy complejo, digamos, causa que concretamente pueden determinar que vaya presa, con o sin razón, no me voy a meter en una discusión de ese tipo porque no tengo el conocimiento suficiente. Está. Y ella procede en base al propio temor personal
y también a cierto compromiso con el proyecto político. La idea de que Carlos Castañeto vaya a cuidar el tablero de control de la FIP, que Zanini sea el procurador del Tesoro, distintos funcionarios en áreas sensibles, que tienen mucho que ver con su rol judicial. Martín Soria, en justicia, con la designación del Ministerio de Justicia, yo creo que es la demostración de que la vicepresidenta, yo en esto no la juzgo ni a favor ni en contra, yo hago un análisis y digo, bueno, la vicepresidenta tiene preocupación por su destino personal y está tratando de cubrirse de una eventualidad adversa. ¿No? A mí me parece que eso es claro. Por eso te digo, al nombrar a Sergio Massa, que claramente tiene no solamente aspiraciones de poder, sino aspiraciones presidenciales, yo creo que está claro que Cristina está bajando su chance de ser una candidata presidencial y que decididamente va a jugar en la provincia de Buenos Aires, donde claramente el kirchnerismo sabe que es donde se replegó y donde tiene oportunidad de poder reelegir el año que viene, ¿no? Clarísimo. Diego, un gustazo escucharte, ¿eh? La verdad, nos dejaste así. Eso es lo que queríamos, que alguien nos explicara un poco la situación, cómo viste, con una visión un poco más amplia, que no es la noticia en sí, sino, viste, con un poco de análisis. Nos abriera el panorama. Claro, eso. Abrir el panorama porque es muy complicado. Y ojo, y otra cosa que también veo, no les quiero robar más tiempo. No. Tampoco esta es la preocupación principal de la gente hoy, ¿eh? No es el tema que deslumbre a la gente. Claro. No. Y yo que hago periódicamente análisis de charlas en redes y del comportamiento de usuarios argentinos en la web, en estos días apenas hubo un poquito de interés, por supuesto, en la política por Massa, la renuncia ayer de Gustavo Vélez, pero créanme que la gente está en otra cosa. Y afortunadamente el país está en un momento económico muy crítico, pero a su vez y paradójicamente con el motor productivo andando muy mal, digamos, con un motor que tiene enormes problemas de combustión, pero que anda. Claro. Algo que es bastante distinto al 2001. Que yo creo que si lo comparamos, yo considero que el 2001 no lo estamos atravesando, es una situación distinta. Puede ser que las consecuencias sean las mismas, todo se desmadra, pero yo creo que es un momento en el que el país puede encontrar la oportunidad de resurgir en medio de esta adversidad. Yo creo que es lo que en el fondo piensa y sabe Sergio Massa, que él dice en el foro íntimo: yo no soy economista, pero hace 7 años que estudio economía. Ojalá así sea, ¿no es cierto? Ojalá. Diego, un placer haber escuchado con vos y tener la plena seguridad de que te vamos a volver a llamar en cualquier momento. No hay ningún problema. Te vamos a molestar seguido, Diego. A disposición, gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Un abrazo. Fue Diego Corbalán, él es sociólogo y periodista.